Saludos, bendiciones, ya estás aquí en tu canal, Alex Apologeta Católico. Suscríbete por favor, si aún no lo has hecho, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. En este día, inicio de semana, les quiero compartir, hermanos, un video, pues algo delicado, una situación que se ha estado platicando dentro de la iglesia y que considero que sí es muy importante, y es la comunión. Estaremos hablando de la comunión de pie o de rodillas y también si se puede dar en la mano o en la boca. Haremos un comentario al respecto, ya que me he encontrado este video que ustedes ven aquí, donde un sacerdote pues le niega la comunión a un joven. Es lamentable, pero tristemente esto está pasando en las parroquias, en algunas, no en todas, pero sí se han visto casos. Miren, vamos a comenzar viendo este video. Por favor, déjame en los comentarios tu opinión, si has vivido una experiencia parecida, y yo estaré leyéndolos y respondiéndolos a la brevedad. Así que vamos a darle clic y vamos para allá. E aí, Fabi, como é que você tá? Para pouco, baby, não tenta. Esse fim a falta só aumenta. É difícil te ver indo embora, mas ficar pela metade não compensa. Dos planos Ahí están las imágenes, ustedes acaban de verlo, un sacerdote negándole la comunión a un joven, a un laico, con toda la disponibilidad, con toda la actitud de recibir de rodillas a nuestro Señor vivo en la Eucaristía, y este sacerdote toma una actitud, pues la verdad muy triste. Imágenes conmovedoras para muchos, y yo sé que esto es algo difícil, es algo delicado y que se está viviendo tristemente en muchas parroquias, como ya lo dije antes. Miren, hermanos, yo sé que este tema puede estar lleno de opiniones, yo lo sé, pero mi objetivo en este video es mostrarte qué es lo que ha dicho la iglesia al respecto. Este video tiene como un mes, yo creo va para un mes, que por lo menos yo lo vi en redes sociales, pero es una situación que se ha estado viviendo desde antes. Incluso recordando en tiempos de la pandemia, se restringió bastante, ¿verdad?, darlo en la boca por situaciones de protocolo. Pero bueno, ya una vez pasada, gracias a Dios, esa situación, ya abordado ese hecho, pues ahora nos preguntamos por qué toman esta actitud ciertos sacerdotes en contra, ¿verdad? La gente que se arrodilla, que quiere recibirlo en la boca, pues a veces se les niega este derecho, porque es un derecho que tiene el laico. Y es por eso mi interés como apologeta mostrarle a usted qué es lo que enseña la iglesia, porque a veces vamos a la misa, a veces somos católicos nada más de domingos, o a lo mejor nada más de amén, como decimos así vagamente, y no estamos conociendo los documentos o el código de derecho canónico, que también es muy importante. Miren, yo les voy a presentar dos documentos, pero sí quisiera que pongan bien atención, porque a veces la gente nada más lee el segundo sin leer el contexto del primero, y ambos son complemento. Entonces hay que leer primero el que les voy a presentar y después ya la segunda declaración al respecto de la comunión de rodillas o de pie y recibirlo en la mano o en la boca y los cuidados que debe de haber al respecto. Miren, el documento está aquí. Y bien, aquí está el documento, se llama Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Instrucciones sobre la comunión de rodillas. Aquí está el protocolo, Roma, 1 de julio del año 2002. Comienza el saludo, la introducción, el prólogo, y me llama la atención específicamente este párrafo, aquí. En vista de la ley que establece que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes lo pidan de modo oportuno. Aquí está. Esto es referente al video que acabamos de ver, donde el sacerdote le niega. Y aquí dice, no pueden negar los sacramentos a quienes lo pidan de modo oportuno. Estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos.
y te va a llevar al Código de Derecho Canónico numeral 843, que es la Constitución de los laicos, donde vienen los derechos. Bueno, en el caso del joven no tenía ningún impedimento. Ustedes ven que tiene toda la disponibilidad, toda la devoción, la actitud para recibirlo. No había nada que se lo impidiera, excepto el sacerdote, que con la actitud que toma le niega este derecho. Por eso yo les decía, es un derecho y hay que conocer los documentos de la Iglesia para que podamos enterar de esto a la comunidad, a las personas. Dice, no debe negarse la Sagrada Comunión a ningún católico durante la misa. Esto fue lo que hizo el sacerdote lastimosamente. Y continúa, excepto en casos que pongan en peligro de grave escándalo a los creyentes, como el pecador público o la obstinación en la herejía o el cisma públicamente profesado o declarado. Bueno, en este caso no era el caso del joven, nada que ver. Sin embargo, vemos que hay gente que sí se ha renegado a las verdades de la Iglesia, gente famosa, por ejemplo, con poder, y hay muchos que han doblado las manos y entonces les dan la comunión como si nada, lastimosamente. Y esas personas que sí se les debería de negar porque van contrarias al Evangelio, tienen ideologías ahí modernas, herejías del pasado incluso, no se les dice nada muchas veces. Es triste, pero está pasando. Pero continúa diciendo, aún en aquellos países donde esta congregación ha aprobado la legislación local que establece el permanecer de pie como la postura para recibir la Sagrada Comunión, de acuerdo con las adaptaciones permitidas en las conferencias episcopales por la institución Generalis Missalis Romani número 160, inciso 2. Dice, lo ha hecho condición de que a los comulgantes que escojan arrodillarse no les será negada la Sagrada Comunión. Y este párrafo, hermanos, es muy, muy interesante y muy importante, porque esto es el secreto luego del siguiente documento que vamos a analizar. Vean, hay ciertos países donde se ha hecho un mandato, digámoslo así. Un ejemplo, Colombia. En Colombia muchas veces en el misal se daba una indicación donde se decía que la conferencia episcopal había acordado que única y específicamente en esa diócesis se les diera la comunión de pie, por poner un ejemplo, como dice aquí el documento. Pero esto sin negar que haya alguna persona que quiera por voluntad propia recibirlo de rodillas. Es decir, si surge de repente en la fila alguien, como en el caso del joven, que quiera arrodillarse y recibirlo en la boca, eso no lo está prohibiendo la Iglesia, aun cuando dice la conferencia episcopal haya pues aprobado o ordenado permanecer de pie en ciertos lugares como en Colombia. Entonces, por eso les digo, este párrafo es fundamental porque dice, hecho con la condición de que a los comulgantes que escojan arrodillarse no les será negada la Sagrada Comunión. Ahí está. Entonces, esto es interesante y fulminante para todos aquellos que andan negando la comunión de esta manera, porque es un derecho, hermanos, aun cuando se restrinja, por llamarlo así, en ciertos lugares como Colombia. Aún así, tienen el derecho de decidir si lo quieren recibir de rodillas o parados. No hay problema de eso. Entonces, hermanos, pues aquí está todo el documento. Y vean lo que nos dice al final. Los sacerdotes deben entender que la congregación considerará cualquier queja futura de esta naturaleza con mucha seriedad, y si ellas verifican, actuarán disciplinariamente en consonancia con la gravedad del abuso pastoral. Agradezco su excelencia su atención sobre el asunto y cuento con su amable colaboración al respecto. Sinceramente suyo en Cristo, Jorge Cardenal Medina Esteves, prefecto, y Francesco Pío Tamburrino, secretario. Ahí está el documento, hermanos. Congregación, instrucciones sobre la comunión de rodillas. Entonces, una vez ya comprendido este contexto, ahora sí quiero explicarles el segundo. Bueno, ya vimos aquí que es un derecho y que el laico puede decidir, si así lo cree conveniente, obviamente en su corazón, en su disponibilidad, va a depender también mucho.
Entonces vamos a pasar al segundo documento. Bueno, el siguiente documento se llama Redemption y Sacramentum y tiene los numerales 90 al 93 relacionados a este tema. Vean, los fieles comulgan de rodillas o de pie según lo establezca la Conferencia Episcopal de Obispos con la confirmación de la sede apostólica. Cuando comulgan de pie se recomienda hacer antes de recibir el sacramento la debida reverencia, que deben establecer las mismas normas. Aquí hacemos un paréntesis, porque yo les decía, es importante conocer el contexto del otro documento que ya analizamos, porque aquí precisamente está tocando esto de la conferencia episcopal, ciertos lugares donde había ese mandato, donde existe, como en Colombia, esa norma de que todos de pie. Recuerden que había una condición, la cual decía que si el fiel optaba por recibirlo, ya sea de pie o de rodillas, no se le iba a negar. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, es importantísimo conocer el otro documento para entender el contexto de este, porque hay gente que se va con la idea de que, bueno, como ya hicieron una norma allá en Colombia y ya los obispos, la conferencia episcopal dio la orden, entonces ya no podemos apelar a nada. Y ese es un derecho que se sigue respetando, que la iglesia no ha reprimido en ningún fiel, que quede claro. Por eso dice que hay una condición en la cual, aún ya establecido un mandato de que todos de pie, la conferencia episcopal aún así tiene el derecho laico, si así lo prefiere, de recibirlo de rodillas o de pie, y no se le puede negar este derecho. Entonces ahí, para que quede claro también ese numeral número 90. En el 91 nos dice: en la distribución de la Sagrada Comunión se debe recordar que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes lo pidan de modo oportuno. Era lo mismo que también expresaba el otro documento, y que fue el caso del joven, que le negaron simplemente por una mala actitud del sacerdote este sacramento tan importante. Dice: estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos. No había ningún problema en ese caso, así que podía bien recibirlo. Por consiguiente, cualquier bautizado católico a quien el derecho no se lo prohíba debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Así pues, no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie, que lastimosamente fue el caso de este muchacho y de algunas personas en varias parroquias. 92. Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir, fíjense bien esto, tiene derecho a elegir, esto es una opción, si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca, que yo creo que será la mayoría de personas que están de acuerdo con esto, pero también lanza la segunda parte. Si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento en los lugares donde la conferencia de obispos lo haya permitido con la confirmación de la sede apostólica, se le debe administrar la Sagrada Hostia, o sea que también es válido. Es opcional si lo quieren recibir en la mano, siempre y cuando tengan los cuidados necesarios, y para eso hay que llevar la formación, hay que estar enterados de lo que enseña la iglesia, o en la boca, como yo creo que la mayoría optarían. Pero yo les comento esto, hermanos, para que ustedes vean qué es lo que enseña la iglesia, porque ese tema está dividido en opiniones. Entonces, a lo que nos interesa a nosotros es lo que enseña la iglesia, y la iglesia sí permite que sea tanto en la mano o sea en la boca, siempre y cuando se tengan de las dos formas los cuidados necesarios, y que el laico que va a comulgar tenga bien presente que allí está nuestro Señor vivo en la Santa Eucaristía. Por lo tanto, va a depender también mucho de la intención con que vaya a comulgar esta persona. Bien, entonces eso es lo que enseña la iglesia al respecto. Se puede de las dos formas, y hay un permiso también ahí, habla de los obispos. Bien, continuamos. Y vamos aquí. Si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento en los lugares donde la conferencia de obispos haya permitido, con la confirmación de la sede apostólica se le debe administrar la Sagrada Hostia sin problema. Sin embargo, póngase especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la hostia delante del ministro. Ese es un problema que mucha gente no lleva a cabo. Se llevan la hostia en la mano y se van caminando y no sabemos. Tristemente, hay gente que va con otra idea, otra intención, y se han cometido
sacrilegios, profanaciones al cuerpo de nuestro Señor. Por eso es importante que, dice, el laico consuma la hostia en ese momento, aún recibiéndola en la mano, y que el sacerdote vea, que haya constancia de que consumió el cuerpo y la sangre, la sagrada hostia. Bueno, entonces, si existe peligro de profanación, en alguna comunidad hay rumores, a lo mejor ya medio saben de alguien, dice, no se distribuya a los fieles la comunión en la mano. Bueno, eso ya también dependerá mucho de la parroquia y obviamente la situación. La bandeja para la comunión, ya solamente el 93, dice, de los fieles se debe mantener para evitar el peligro de que caiga la hostia sagrada o algún fragmento. Eso también se ha olvidado en muchas parroquias y bueno, ¿qué vamos a hacerle? Pero ahí están las normas, hermanos. Esto es un derecho recibirlo. Nadie te lo puede negar porque eso es un derecho y está avalado por la Santa Iglesia Católica, la que tiene el poder de atar y desatar. Por eso es importante que usted como laico conozca, se esté formando, que vea estos videos, sí, que le van a ayudar, pero también que usted se inscriba en un curso, que usted tome formación para que de esta manera, el día que sucedan estos casos, pueda apelar a los códigos de la Iglesia. No se quede callado, porque esto se va a hacer más grande el día de mañana, que ya lo estamos viendo más seguido. Después de la pandemia se vio más estos casos todavía. ¿Y qué vamos a hacerle? Pero también quisiera hacer un comentario al respecto. Hay gente que a veces también cree que solamente es recibirlo en la boca, que sería lo recomendable, pero no es algo que la Iglesia niegue recibirlo en la mano también, siempre y cuando tenga la devoción y la actitud necesaria. Tiene que recibir ese sacramento si así lo decide, siempre y cuando con los cuidados necesarios. Eso que quede claro, hermanos, y eso es lo que enseña la Iglesia al respecto. Entonces iremos finalizando este video. Y es así como hemos llegado al final de este video. Por favor, déjame en los comentarios, quiero saber cuál es tu opinión al respecto de este tema. Tal vez has vivido una experiencia parecida, te ha pasado, algún amigo, algún hermano en la parroquia, le ha sucedido lo mismo que a este joven, que el sacerdote le niegue la comunión. Pues déjame en los comentarios, por favor. Corre la voz también, comparte en tus redes sociales, en tus grupos, donde quiera. Tenemos que alzar la voz al respecto de esto, hermanos, porque es una situación delicada. Así que pues ahí queda este video. Y nuevamente te invito para que te suscribas a mi canal, Alex Apologeta Católico, y de esta manera no te pierdas ninguno de mis videos. Por el momento es todo. Que tengas una semana llena de bendiciones y que Dios y la Virgen María te bendigan hoy, mañana y por siempre. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.